Doctor Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura. Doctora Nelly Carrera Borneo, vicerrectora de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Señoras y señores vocales del Consejo de la Judicatura. Doctor Juan José Morillo Velasco, doctora Maribel Barreno Belín, doctor Javier Muñoz Intriago. Doctora Elizabeth García, subdecana de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Abogada Silvia Estrella, directora del Centro de Mediación de la Función Judicial. Doctor Juan Fernando Páez, director del Centro de Mediación de la Universidad Católica. Nuevamente les doy la más cordial bienvenida. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Facultad de Jurisprudencia y el Consejo de la Judicatura han tenido el gusto de poder participar como organizadores de este seminario que lo hemos estructurado en conjunto. Desde el Centro de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, CEMAXPUSE, vimos con mucho interés la expedición de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal en noviembre del año anterior. Esta ley, para quienes ejercemos habitualmente la mediación, nos produjo un grato impacto. Por una parte, se amplió el concepto de la materia transigible, requisito fundamental para que procedan los MASC según la Constitución y la Ley de Arbitraje y Mediación. Y por otro, se estableció como un mecanismo de diálogo la mediación en materia de impuestos, su determinación y forma de pago. Es más allá de rescatable, superando cualquier diferencia conceptual o ideológica que pudiera existir que hoy en el Ecuador se dé un paso más hacia el encuentro entre los ciudadanos y la administración pública, quienes en el nuevo espacio de la mediación tributaria podrán construir el destino del país y llevarlo a mejores puertos. La PUSE apoya e impulsa estos espacios académicos de debate para enriquecer el conocimiento y correcta aplicación de la ley. Y por tanto, nos congratulamos en presentar a la doctora Patricia Carrera Borneo, quien ejerce exitosamente las funciones de vicerrectora de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, para que nos otorgue unas palabras. Doctora, por favor. Buenas tardes con todos y todas, señoras, señores de la mesa directiva, distinguidos miembros de la unidad de mediación de la Universidad Católica, queridos estudiantes. La universidad tradicionalmente interviene como actor e instrumento de los cambios socioeconómicos y actualmente también divulga las novedades legislativas en beneficio de la sociedad. En esta tarde, además, la PUSE se convierte en el punto de encuentro entre los ciudadanos, los funcionarios administrativos y los jueces, quienes en conjunto deberán conocer y aplicar la nueva modalidad de la mediación tributaria en beneficio de nuestro país. La PUSE apoya al acceso a la mediación con su centro, que inició en funciones desde 1997 hasta la presente fecha, incorporando los métodos alternativos de resolución de conflictos como una opción para el acceso y mejoramiento de la justicia en el Ecuador. En este sentido, nuestra institución abre espacios para que la mediación sea difundida como instrumento efectivo para generar una cultura de paz en la sociedad y el acceso rápido y efectivo a la justicia, acceso al que hoy se suma a la posibilidad de resolver conflictos en materia tributaria, mediante el diálogo entre administrados y funcionarios y jueces. La mediación tributaria es una nueva visión del papel del Estado y de los ciudadanos que rompe paradigmas, abre nuevas posibilidades a la sociedad ecuatoriana para hacer efectiva la recaudación tributaria y contrarrestar la evasión de tributos. En el Ecuador, a partir del 29 de noviembre del 2021, se incorporó este nuevo paradigma con la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, que torna a las obligaciones tributarias en objeto de transacción.
Esta puede versar sobre la determinación, recaudación, recargos, multas, intereses, plazos y formas de pago de los tributos e incluso sobre medidas cautelares impuestas. De acuerdo con los expertos en materia tributaria, las principales ventajas que trae consigo la mediación radica en la reducción de costos y tiempos, la confidencialidad del proceso, pues el mediador, funcionario imparcial, debe guardar sigilo sobre lo discutido mientras promueve el acuerdo entre las partes y la facilidad que otorga para llegar a acuerdos sobre situaciones que en ocasiones no han sido previstas por la norma, descongestionando al aparataje judicial y asegurando una tributación más eficiente. Parece ser entonces que el producto final de la audiencia de mediación es un acta que, al ser el resultado de la voluntad de los involucrados, no puede ser impugnada y solo podrá nulitarse en casos excepcionales. Por lo expuesto, la mediación tributaria baja las tensiones entre los ciudadanos y los administradores de la cosa pública al permitir el diálogo en términos de equidad y justicia en esta materia, pues se pretende viabilizar la aplicación de la norma legal y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los administrados. Con este mecanismo se trata de prever controversias que se observe al proceso judicial como una última opción. Quizás a futuro se prevean nuevos mecanismos para evitarlo por completo. Por lo expuesto, felicito a nombre de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, al gobierno ecuatoriano y a las entidades involucradas porque han planteado un proceso de mediación y arbitraje que beneficia al Estado ecuatoriano en general. Se diría que es el primer paso hacia un sistema tributario efectivo y justo. Gracias y una excelente jornada. Agradecemos a la doctora Patricia Carrera por su gentil y acertada intervención. Este seminario de mediación tributaria se está realizando de manera híbrida, es decir, tenemos personas de manera presencial y tenemos por el momento más de 500 personas conectadas vía Zoom o Facebook Live. En tal sentido, por favor, les recordamos que para poder registrar su asistencia, registren la misma en los distintos links que están conectados. Para la PUCE y el Consejo de la Judicatura, este seminario tiene especial significación, ya que buscamos difundir esta nueva materia en ámbito de la mediación, para lo que hemos preparado charlas ilustrativas con la participación de destacados profesionales en los ámbitos tributario y de mediación. El enfoque que tendrá este seminario será exclusivamente académico, para lo que se analizará la mediación tributaria desde distintas ópticas del funcionario público, del juez, del abogado en libre de ejercicio y del mediador. Invitamos al doctor Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura, quien nos dirigirá también unas palabras en este acto inaugural. Muy buenas tardes con todos quienes nos acompañan en esta aula de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Buenas tardes a quienes nos acompañan de manera virtual. Señor doctor Juan José Morillo Velasco, vocal del Consejo de la Judicatura. Doctora Maribel Barreno Belín, vocal del Consejo de la Judicatura. Doctora Nelly Carrera Burneo, vicerrectora de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Abogada Silvia Estrella Pérez, directora del Centro de Mediación de la Función Judicial. Doctor Juan Fernando Páez, director del Centro de Mediación de la Universidad Católica. Doctora Elizabeth García, subdecana de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Participantes en este seminario,
distinguido público que nos acompaña. Estaba reflexionando sobre esta novedad para el Ecuador, que es la implementación del arbitraje y la mediación en materia tributaria. Necesariamente tenemos que precisar dónde surgen los conflictos tributarios. Sin duda es sabido que tenemos un empeño de la administración en recaudar y, entre comillas, un empeño del administrado en pagar lo menos o no pagar. Esa es la realidad de los conflictos tributarios. Si tenemos una administración tributaria que ejerce su potestad determinadora de manera reglada, no arbitraria, no subjetiva, y si al frente tenemos un contribuyente que cumple sus deberes formales, sus obligaciones formales, que liquida, que se autodetermina, dependiendo de los tributos, declara y paga. Y la administración, repito, aplicando la facultad arreglada que tiene, verifica esas determinaciones, esas liquidaciones y esos pagos. En el proceso de verificación o de fiscalización, la administración tributaria frente al contribuyente a veces no coinciden en criterios o en la aplicación de normas, generalmente deducciones, rebajas, exoneraciones, etcétera, etcétera. Y de ahí surgen diferencias. Esas diferencias, naturalmente, desde la óptica del administrado, si no está conforme, tenía la posibilidad de reclamar ante la propia administración, un reclamo administrativo. De esa resolución, si aún sigue inconforme, tiene la posibilidad de impugnar ante los jueces. Se desarrolla el proceso tributario, hoy por hoy, bajo las reglas del COGEP, y se obtiene una sentencia que es susceptible de un recurso de casación y en el extremo una acción extraordinaria de protección. Ese es el transitar. En cuanto hay determinaciones de obligaciones tributarias que hayan alcanzado firmeza y que constituyen obligación, también viene otro transitar, ejercer la potestad recaudadora por parte de la administración. Y el contribuyente tiene la posibilidad, en los tiempos y en las formas, de oponerse a esa facultad recaudadora, proponiendo un juicio de excepciones, impugnando títulos de crédito, en fin, arranca otro procedimiento adversarial. Entonces tenemos en el tema de la determinación y en el tema de la recaudación estas posibilidades. ¿Qué es lo que hace esta novedad? ¿Qué es lo que hace este camino que se abre para contribuyentes y para administración? Este camino de la mediación. Creo yo que esto va a exigir una cultura tributaria a los contribuyentes, porque al final de cuentas se van a sentar junto a un mediador, analizar el tema, entender el tema, y junto con la administración y el administrado, con la orientación de un mediador, llegar a firmar un acuerdo de solución. Sin duda que si se va asentando esta cultura, tanto en la administración, porque debo decirlo, hay excesos. Esa actividad reglada en varias y en muchas ocasiones no se respeta. Esa discrecionalidad de algunos funcionarios existe.
lo propio de la otra parte. Si no llegamos a un estado de sinceramiento, de objetividad, es muy difícil llegar a acuerdos. Y creo que ahí está la tarea de los mediadores. Creo que tienen que tener una formación básica, fundamental, de lo que es, de lo que son los tributos, de lo que puede hacer la administración y de los derechos del contribuyente. En esa línea, creo yo, que es necesario capacitarse, formarse, experimentar. Habrá recelo, tanto de la administración cuanto de los administrados, de llegar a sentarse de igual a igual a decidir sobre un tema tributario. También no deja de ser delicado para una autoridad tributaria llegar a firmar un acta de mediación. Cierto es, esta norma pone límites, pone formas, pone momentos y pone límites. En esa línea, creo que un seminario como el que hoy está dando apertura es muy valioso para estudiantes, para profesionales, para administrados, para las propias administraciones central, hablemos del SRI, de la aduana, seccionales, hablemos de los municipios y también las administraciones de excepción. En ese sentido, creo que esta iniciativa es absolutamente válida, es absolutamente positiva, y a todos quienes se han interesado en este seminario, en esta formación, mis felicitaciones, y a los organizadores les deseo el mayor de los éxitos, porque realmente es una tarea que exige, que se necesita y que sin duda al final será exitosa. Muy buenas tardes a todos. Agradecemos de igual manera las acertadas palabras del doctor Fausto Murillo. Con estas notables intervenciones, les damos la bienvenida a este seminario. Su presencia e interés en la materia es el que le dará la importancia que los organizadores sabemos que tienen. Confiamos en que los temas que discutiremos en estos 3 días serán todos de mucho interés y provocarán espacios de debate que enriquecerán la aplicación práctica de la mediación tributaria. Nos queda un gran camino por abrir y conocer. Damos por concluido el evento de inauguración, agradecemos a las autoridades de la mesa directiva e invitamos a los ponentes de este día. Muchísimas gracias, señores. Invitamos al doctor Sandro Vallejo, al abogado Carlos Maurtua y a la abogada Silvia Estrella, directora nacional del Centro de Mediación de la Función Judicial, quien será la moderadora para este día. Buenas tardes con todas y todos, bienvenidos ustedes. Les recordamos nuevamente que no olviden inscribir
sus participaciones en el espacio virtual y pues están todos cordialmente bienvenidos a este inicio de la jornada académica que vamos a empezar con el doctor Sandro Vallejo. Él es docente de la Universidad Católica del Ecuador de la Facultad de Derecho con el tema La Ley Orgánica para el Desarrollo y Sostenibilidad Fiscal en el contenido de la mediación tributaria. Les voy a dar un breve resumen de la hoja de vida del doctor. Él es magíster en gestión pública del Instituto de Altos Estudios Nacionales, especialista en legislación tributaria por la Universidad Andina Simón Bolívar, doctor en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. También es abogado de los tribunales. Su experiencia docente es profesor de la materia de Derecho Tributario en la Facultad de Jurisprudencia y Legislación Tributaria Aplicada y Derecho Aduanero en la Facultad de Administración de la PUCE. Se ha desempeñado como docente en las cátedras de Clínica de Análisis de Casos, Introducción al Derecho, Derecho Internacional, entre otros. La experiencia laboral actualmente se desempeña como procurador síndico del Distrito Metropolitano del GAD Municipal de Quito. Ha sido director tributario metropolitano de Quito, coordinador general jurídico de SEMPLADES, procurador general del IES, registrador de la propiedad de Quito y durante varios años funcionario del Servicio de Rentas Internas, ejerciendo cargos como director jurídico regional, jefe nacional de normativa tributaria y director nacional jurídico encargado, entre otros. Le damos la cordial bienvenida al doctor, como les decía, con el tema La Ley Orgánica para el Desarrollo y Sostenibilidad Fiscal en el contexto de la mediación tributaria. Bueno, buenas tardes con todas, con todos. Primero que nada, siempre felicitaciones a mi alma mater. Yo soy alumno egresado y he tenido la fortuna de ser docente de esta facultad. Y a la función judicial, al Consejo de la Judicatura y al Centro de Mediación del Consejo de la Judicatura en particular, por generar estos espacios de debate. Yo siempre sostengo que es el papel de la academia, no solamente estar en el claustro universitario, en el aula, dictando clases, sino generar un debate abierto con la comunidad, sobre todo en temas que son temas de interés general y que importan a la sociedad en su conjunto y no solamente a quienes ejercemos el derecho desde el ámbito de nuestras funciones. Dicho esto, pienso hacer unos comentarios breves sobre la Ley de Desarrollo Económico y sobre todo sobre esta opción interesante. El señor presidente del Consejo de la Judicatura ya lo decía en su introducción, es un cambio importante, un cambio interesante, un cambio novedoso a nuestro sistema jurídico, pero que tiene que ser analizado y discutido adecuadamente. Un primer comentario a hacer es la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del COVID-2019 se publicó mediante decreto ley en suplemento al registro oficial 587 de 29 de noviembre del 2021. Y creo que esto es un punto de vista muy personal, es un error. Esta ley creo que contiene algunos cambios interesantes y sobre todo esta materia en particular, que es el objeto de este seminario, implica un cambio cultural en el derecho público y por tanto merecía y ha merecido de hecho un debate más amplio, más profundo. Debate que sí ha existido en algunos niveles y no de poco tiempo. Sobre el tema de la indisponibilidad o disponibilidad de la obligación tributaria se ha debatido en distintos foros desde hace varios años. Sin embargo, en el marco de la ley, lamentablemente, esto es conocimiento público, no hubo la oportunidad de generar un debate adecuado, de receptar los comentarios de la gente que está involucrada en estos temas, que pudieron aportar a una ley que pudo haber sido mucho mejor de la que fue aprobada
en un esquema que es tan importante, ¿no? Creo que no se perdía nada haciendo una propuesta, quizás de otros temas justificaba la emergencia o la urgencia económica, pero hacer una propuesta de reforma, un proyecto ordinario que hubiera merecido un debate más profundo que no se tiene en 30 días y que lastimosamente ni siquiera se tuvo de manera general. Entonces, creo que esta ley nació con un vicio de origen que ha incidido o incide, al menos desde mi punto de vista, en que todavía estemos pataleando en alguna medida en la aplicación de esta norma. Empezando a entrar algo en materia, es evidente, creo que para todos nosotros, que de alguna manera la percepción ciudadana sobre la función judicial, sobre el papel de la Administración de Justicia, no es generalizadamente la mejor. Y se habla desde algunos foros si existe o no una crisis del sistema judicial. Obviamente no se puede generalizar la actuación de algún juez en particular en una decisión que ha tenido un impacto mediático importante, nos hace a veces generalizar sobre el papel de los jueces y desconfiar sobre el papel de los jueces. Evidentemente, la gran mayoría de los jueces yo respeto muchísimo, muchísimo, son gente que hace una labor sumamente complicada. Administrar justicia, tomar decisiones sobre conflictos en la sociedad es un papel muy, muy complicado. Yo diría, requiere un nivel de vocación importante, además de una amplia capacidad y experiencia para poder asumir un reto de esa naturaleza. Pero ciertamente no es, como digo, casos aislados generan una percepción que no es la mejor. Datos del 2019, un estudio que se hizo sobre la percepción de la justicia, arrojaba que más o menos el 43.8% de las personas consideraba que las cortes no garantizan un juicio justo, y si sobre los derechos básicos están protegidos, este resultado fue apenas superior, del 46.8%. Esto es una percepción no necesariamente favorable al sistema de administración de justicia. Igual, según el Centro de Estudios Judiciales, a nivel regional, la tasa de litigicidad de los temas judiciales en el ámbito no penal oscila en la región, en Latinoamérica, entre 805 y 13.825 causas, dependiendo del país. El Ecuador estaría en la media de la región, más o menos alrededor de 3.755. Hay que decir que si se compara esto con los datos de la Unión Europea, sí tenemos un nivel más alto de litigicidad. Y ahí tenemos un primer problema a tener en cuenta. La cultura, ecuatoriana es una cultura de litigio. Esto no es un buen mensaje para nuestra sociedad, pero es nuestra realidad. Existe una evidente falta de capacidad de nosotros como sociedad para llegar a acuerdos mínimos, y tenemos que, como sociedad, trabajar mucho en esto, y esto incide obviamente en que muchos de los aspectos que generan discrepancias, tanto en lo público como en lo privado, derivan o terminan derivando en esquemas de litigio judicial, ¿no? Y esto obviamente nos pone en una tasa que es relativamente alta, insisto, no es la más alta de la región, es la media de la región, pero tampoco esto quiere decir que estemos muy bien, ¿no? Según los datos que pude recabar del proyecto de ley de desarrollo económico, actualmente se encuentran 2.292 procedimientos impugnatorios tributarios bajo reglas de COGEP y 654 bajo Código de Procedimiento Civil. El número de tribunales, de jueces dedicados a la contencioso tributario para este número de procesos es bajo. Es ciertamente bajo. Esto implica que hay una carga operativa enorme para los jueces, y esto evidentemente abona más en esta problemática de la resolución oportuna de sistemas de justicia. Dicho eso, hay que entender que la administración de justicia debe ir más allá de la simple aplicación de la norma. El papel del juez o de la administración de justicia debe ir más allá de solamente administrar la norma
para decidir sobre un conflicto, sino buscar caminos que conduzcan a solucionar los problemas. Al final del día, la tutela judicial tiene como objetivo el solucionar los problemas. Quizás, y aquí también un comentario personal, el concepto de justicia ha ido variando a lo largo de los años, desde la justicia, desde la perspectiva de Aristóteles, pasando por posteriores visiones utilitaristas de la justicia, este concepto de John Rawls sobre la justicia, o más recientemente, desde otra perspectiva, Amartya Sen u otros estudiosos que analizan una visión distinta de lo que debe entenderse de justicia. Pero cuando esto lo ponemos en el ámbito de la administración de justicia, entonces encontramos que quizás ni siquiera es el tema de justicia el tema central, esto ya digo es una lectura personal, sino realmente la solución del conflicto. Quizás ni siquiera es el administrar la justicia como tal, sino el resolver el conflicto lo que genera la expectativa razonable y real de la función judicial. Entonces, encontrar mecanismos que solucionen conflictos es quizás un camino en el que ya se ha venido enfocando y debe enfocarse también la administración de justicia más allá de las prácticas extremadamente formalistas, ¿no? Y dentro de esto, evidentemente, en los últimos años, sobre todo, han ido generando mayor espacio y teniendo mayor nivel de desarrollo los denominados medios alternativos de solución de conflictos, ¿no? Que buscan o que se consideran en medios justamente que proponen una forma distinta de resolver frente a los dilatados tiempos, en algunos casos a la falta de confianza y a la extremada conflictividad de los procesos judiciales. Buscar medios que solucionen los conflictos, solucionen los problemas de manera más eficiente, se convierte en una alternativa que va copando más espacios. Dentro de esto, muy brevemente, hay estos medios autocompositivos y los medios heterocompositivos, que se refieren a aquellos mecanismos en que las partes directamente encuentran o buscan un camino de solución, y aquellas que someten esa decisión a un tercero fuera del ordenamiento, fuera de la estructura del sistema judicial, o al menos ajeno a la función del juez propiamente dicho. Dentro de esto están los mecanismos de negociación, la mediación, que es justamente el tema de este seminario, la mediación en la que ya participa un tercero, la conciliación en la que las partes buscan un acuerdo directo y que tienen como objetivo encontrar soluciones, ¿no? Dentro de estos métodos alternativos ha habido un desarrollo en las distintas ramas del derecho. Es interesante ver que un ámbito como el derecho penal, que uno pensaría que no es un ámbito en el que los sistemas alternativos de justicia pueden funcionar, ha habido un desarrollo importante en métodos autocompositivos. De hecho, el COIP tiene, interesante, una norma que permite mediación bajo un límite muy estricto, pero que de alguna manera ya abre una puerta en un ámbito tan complejo, ¿no? En el ámbito del derecho civil, derecho privado, derecho comercial, es quizás en cambio donde mayor ámbito de desarrollo se encontrado estos medios autocompositivos o estos medios alternativos de solución de conflictos, ¿no? La ventaja de la autonomía de la voluntad es tan importante que ha permitido desarrollar siempre propuestas que van hacia la eficiencia, hacia la búsqueda más eficiente de la solución de conflictos, ¿no? Dentro de esto aparecen los medios ya mencionados, la mediación, incluyendo estos de llamados de segunda generación, el MEDAR, el ARMED, los dispute boards, la evaluación neutral y en el ámbito penal incluso los círculos de sentencias que generan espacios interesantes a tener en cuenta, ¿no? Un ámbito que también vale la pena o valdrá la pena en el corto plazo ponerse a meditar y eventualmente a evaluar su aplicación es el uso de la tecnología en la solución de conflictos. Datos interesantes de eBay, una plataforma de compras en línea muy difundida, hoy por hoy ya superada por otras
plataformas más comunes. En el año 2010 resolvió cerca de 60 millones de casos a nivel mundial a través del uso de un mecanismo que es el ODR, el Online Dispute Resolution, que es un mecanismo de solución a través de plataformas tecnológicas. Y el éxito de esta plataforma fue del 80%. Imagínense esa carga, 70 millones de procesos en los tribunales de cualquier país del mundo. Es inmanejable. Y si esto una sola plataforma, si pensamos en todas las grandes empresas multinacionales que hoy por hoy a través del sistema tecnológico negocian a nivel mundial, no hay sistema judicial en el mundo que esté en capacidad de soportar. Entonces estas alternativas, estos mecanismos se convierten en métodos interesantes. También aparece la idea eventual de la inteligencia artificial, la administración de justicia, algo que sigue viéndose con mucho recelo, que en el Ecuador no ha sido suficientemente debatido, pero que es un esquema que va hacia la tecnología como una forma de apoyo a la administración de justicia. Y ya en otra línea, nuevamente en el derecho comercial, cuando se suma la voluntad y la tecnología, aparece bajo la tecnología blockchain métodos o mecanismos preventivos de conflictos como los denominados smart contracts que ya existen en nuestra legislación comercial, en donde el propio sistema establece mecanismos de solución ya ajenos a la necesidad de un tercero que lo resuelva. Se convierten en alternativas interesantes a tener en cuenta. Frente a todo este cúmulo de mecanismos alternativos para solucionar conflictos que se han desarrollado sobre todo en el ámbito del derecho privado, un ámbito en el que la voluntad es la que marca, la autonomía, el principio de autonomía de la voluntad es el preponderante y tan importante porque permite disponer básicamente en un nivel muy amplio, con las limitaciones que la propia ley establece, llegar a acuerdos. Nos topamos, yo diría casi contra un muro, que es el régimen del derecho público, no solo en Ecuador, sino en otros países, pero también en Ecuador. Y en materia tributaria, este dogma de la indisponibilidad del crédito tributario. Un dogma que uno lo estudió en la universidad y posteriormente lo siguió repitiendo en sus clases, y que claro, es un dogma que tiene mucha fuerza, y mucha fuerza en la mentalidad del funcionario y en la estructura administrativa del Estado, ¿no es cierto? Aquí tenemos base, ¿no es cierto? Este aforismo de que se puede hacer solo lo que la ley ordena, lo que la ley expresamente dispone, que establece una restricción muy fuerte a la administración pública, el principio de juridicidad, que está establecido en el artículo 14 del COA, la actividad reglada en materia tributaria, muy fuerte en el artículo 10 del Código Tributario, ¿no? En esta misma línea de que el funcionario y el órgano de la administración pública tributaria está limitado expresamente a lo que la norma previa le disponga hacer. Y el principio de interdicción de la arbitrariedad, ya lo había comentado el señor presidente del Consejo de la Judicatura, previsto en el artículo 18 del COA, que en definitiva busca la reducción al mínimo posible de la aplicación de criterios subjetivos o arbitrarios. Y el concepto tan importante de que el interés público no se puede transigir, ¿no es cierto? El interés público prima sobre el interés individual, y sobre el interés público, que es de todos, no se puede transigir. Y esto es muy importante, y esto tiene también una lógica. Esto no es simplemente un arbitrio, sino que va en una lógica del derecho público en general y en materia tributaria. Pero cambiar esta lógica es complejo, y viene siendo complejo y seguirá siendo complejo, porque cuando vamos a los conceptos de arbitrariedad, de alguna manera lo que nos viene a la mente es la subjetividad, es decir, la posibilidad de resolver o decidir fuera de la norma. Y claro, en el derecho público esto es algo que quienes nos hemos formado en el derecho público,
lo tenemos claro, ¿no es cierto? La norma de cuando vemos una actuación de la administración pública, cualquier actuación, veamos la competencia, es lo competente, veamos las habilitaciones normativas para actuar. Necesariamente recurrimos a la norma previa. En el derecho privado no, en el derecho privado es la voluntad, la subjetividad es la que manda, en el derecho público la subjetividad es excepcional, pero cuando vamos a los medios alternativos, solución de conflicto, evidentemente es la subjetividad la que determina el éxito del esquema. Entonces ahí encontramos un problema de diferenciar adecuadamente lo que es la arbitrariedad y lo que sería la subjetividad o la discrecionalidad razonable. Y esto, que en teoría puede entenderse, si hay un principio de razonabilidad que puede aplicarse, la arbitrariedad evidentemente no es lo mismo que discrecionalidad, en la práctica resulta mucho más difícil. ¿Qué debo entender como arbitrario? ¿Qué no? Y nos ponemos a pensar nuevamente en todo en la estructura de pensamiento jurídico del derecho público. Tenemos un delito como el peculado, que es básicamente el uso arbitrario de recursos públicos en favor de un tercero. Entonces, si decimos, ¿y qué es la mediación? Pues disponer recursos públicos si hay una cesión por parte de la autoridad pública en favor de un tercero. La diferencia es la arbitrariedad, evidentemente. Pero este concepto es un concepto que hay que trabajar. Cuando nos pensamos, podemos pensar en lo que la Contraloría observa cuando hace sus análisis. La Contraloría se concentra evidentemente en que el funcionario ha hecho algo distinto de lo que la norma le habilitaba a hacer. Y cuando esto genera además un efecto económico gravoso para la administración, termina siendo una glosa, una responsabilidad civil. Y nuevamente, ¿qué es lo que determina la diferencia? En ámbitos de control, de auditoría, es bien complejo porque a veces se concentran exclusivamente en la violación de la norma objetiva y el impacto económico que tenga. Ya no juega, como el derecho penal, la intencionalidad o la buena o mala fe. Entonces, ahí es más difícil todavía. ¿Cómo determinar cuál es el límite razonable en que un funcionario, un órgano de administración pública puede ceder y cuando este límite deja de ser razonable? Entonces ahí tenemos un problema que debe ser analizado porque implica capacitación no solamente de los funcionarios de las administraciones tributarias, de los funcionarios de los órganos de control, de los propios jueces en general, de quienes en su momento tendrán que evaluar sobre las decisiones que se tomen en estos procesos. Entonces ahí tenemos un problema que hay que tomar en cuenta sobre cuál es el alcance ya específico y práctico de este concepto de arbitrariedad y cuando esto no choca o en qué medida esto no puede chocar con lo que es una decisión razonable de un funcionario público en un proceso de transacción tributaria. Pero aunque menciono el problema, que creo que es un problema principal, no quiero que se piense que soy un enemigo a muerte de un proceso de esto. Al contrario, creo que la transacción tributaria es un camino que hay que explorar, lo que se debe tomar en cuenta. Y de hecho, a lo largo de la historia, mecanismos o criterios sobre disponibilidad de la obligación tributaria han existido. El Código Fiscal de 1963, estamos hablando de una norma anterior a la vigente, ya planteaba el mecanismo del convenio tributario. Era un mecanismo de determinación mixta, pero era un mecanismo de acuerdo. Al final del día, la administración cedía el ejercicio de una potestad de la determinación tributaria y acogía en alguna medida los criterios planteados por el sujeto pasivo de la obligación tributaria. Esto desapareció cuando se expidió el Código Tributario. Hay que decir que, esto también como dato histórico, pocos años antes de que se expidiera nuestro Código Tributario, hubo un esfuerzo muy interesante por parte de la OEA y del Banco Interamericano de Desarrollo para desarrollar un modelo de Código Tributario para América Latina. En este modelo trabajaron algunas de las mentes más lúcidas del pensamiento tributario de la región y de Hispanoamérica, podríamos decir. Y nuestro Código Tributario tomó algunas de las cosas del modelo de Código Tributario. Sin embargo, o mejor dicho, en este modelo ya se proponía la transacción. Es interesante, en el modelo de Código Tributario para América Latina ya se proponía la transacción como mecanismo para extinguir la obligación tributaria.
Sin embargo, los tributaristas, que también los autores del Código Tributario Ecuatoriano fueron algunas de las mentes más lúcidas también del derecho tributario y administrativo del país, optaron por no acoger esta opción y mantuvieron los 5 métodos que conocemos, las 5 formas de extinción de la obligación tributaria que conocemos hasta hace pocos meses. En el 93, en la Ley de Régimen Tributario Interno, se vuelve a introducir el esquema de los convenios tributarios. Sin embargo, este esquema no fue del todo exitoso. Esto derivó en abusos. Esto es otro tema que hay que plantearlo. Abusos del uso de la herramienta, una herramienta que por sí era interesante, y claro, terminó en litigios que fueron a la Corte Suprema en su momento, que hecho para abajo algunos de los convenios más importantes, porque ciertamente había un uso abusivo de la figura. De ahí que la buena fe como principio debe primar también, debe ser muy claro en estos procesos, tanto por parte de la administración, perspectiva de la razonabilidad, como por parte del contribuyente. Si no se plantea esto, obviamente las herramientas, como ha pasado antes, desaparecerán. También en el 93 se incorporó en nuestra legislación el sistema de la estimación objetiva global, que era un sistema más bien contenido gremial, de grupos, en los que no era muy fácil hacer determinaciones individuales. Se establecía esquemas de acuerdos ya no a nivel individual, había un mecanismo de una junta público-privada para decidir sobre esquemas de determinación. Hay que decir que todos estos esquemas no eran contratos, eran esquemas de determinación tributaria mixta. Tampoco fue muy exitoso el sistema de estimación objetiva global y desapareció también al poco tiempo, pero ya hubieron algunos antecedentes de nuestra legislación sobre esto. Hoy por hoy todavía se mantiene las normas de convenios de facilidades para el pago. Si bien es cierto, en el esquema de mediación se plantea justamente que uno de los elementos a mediar es las formas de pago. Ya existe en nuestra legislación, a partir del artículo 152 del Código Tributario, el esquema de facilidades para el pago, restringido bajo ciertos límites, pero es una posibilidad en la que efectivamente al menos la exigibilidad se llega a limitar a través de un acuerdo con la administración y el particular. La remisión tributaria, un tema un poco más cuestionable incluso desde lo conceptual, es un esquema de disposición de la obligación tributaria. La administración tributaria condona intereses, en algunos casos incluso capital, y lógicamente está disponiendo de los bienes públicos y los bienes de interés público. Obviamente esto se hace a través de ley. Entonces la remisión, justamente por esta naturaleza de disposición, está establecida a nivel de la ley, aunque la ley establece que la ley puede habilitar a la máxima autoridad a tomar ciertas decisiones. Y en su momento también los acuerdos anticipados sobre precios de transferencia, las consultas previas de precios de transferencia, que también han existido en otras legislaciones y que son también mecanismos de acuerdos para sobre procesos de determinación tributaria. Es decir, si uno revisa en detalle lo que ha sucedido, realmente la posibilidad de acuerdos sobre obligación tributaria no aparece con la transacción. Pero la transacción establece algunos cambios muy interesantes. También hay que decir que a nivel internacional han existido varias experiencias a nivel mundial, a nivel regional. Se pueden mencionar algunos países en los que existen esquemas de disponibilidad de la obligación tributaria, de transacción o acuerdos en alguna medida de obligación tributaria. Australia, Bélgica, Canadá, China, Francia, Alemania, Hong Kong, India, Italia, México, Países Bajos, Rusia, Singapur, Sudáfrica, Turquía, Gran Bretaña y Estados Unidos son países en donde ya operan hoy por hoy en su legislación esquemas en algunos casos con mayor éxito que en otros. Hay que decir que en los sistemas anglosajones quizás estos mecanismos resultan como que más adaptados a su cultura. En los países de tradición romanista como los nuestros
quizás estos mecanismos no sean, no tengan la misma fuerza o la misma aceptación, ¿no? En Alemania, por ejemplo, se plantean la posibilidad de acuerdos sobre asuntos de hecho y obviamente no en ningún caso sobre puntos de derecho. En Francia esto es un contrato administrativo, se puede incluir sanciones pecuniarias, aumentos de la deuda tributaria, siempre que no sean obligaciones firmes. Hay reglas específicas en cada legislación. En España se puede llegar a acordar dentro de la etapa de determinación tributaria, es un tema interesante, nuestra legislación también lo prevé, ¿no? Sobre apreciación de los hechos, sobre aplicación de conceptos jurídicos indeterminados y sobre valoraciones de datos que no pueden cuantificarse de forma cierta. Entonces existen ya mecanismos de acuerdos en proceso de determinación. En Portugal existe un mecanismo de arbitraje tributario, interesante tener en cuenta, pues una alternativa a los procesos jurisdiccionales. Ya en la región tenemos el caso de México, donde existe un acuerdo conclusivo desde el año 2014, y también se puede citar el caso de Venezuela, donde también existe un régimen de conciliación tributaria. Entonces son experiencias que vale la pena tener en cuenta y evaluar de esquemas que han funcionado en otra región, ¿no? Ahora bien, ¿la transacción qué es? La transacción, primero que nada, también ya desde el ámbito del derecho en general, tiene larga data. La transacción no surge en los últimos años, la transacción es como modo de extinción de las obligaciones. En nuestra legislación está desde la expedición del Código Civil, allá por 1870 o 71, si mal no me equivoco, y sus orígenes vienen desde el derecho romano, ¿no? Nuestro Código Civil, en el artículo 2348, nos dice que es un contrato, y esto es importante tener en cuenta, en lo tributario sobre todo, porque los mecanismos de solución que se habían mencionado antes eran procesos de determinación mixta, determinación tributaria mixta. Aquí hablamos de un contrato administrativo, un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. Eso dice el Código Civil sobre la transacción. Temas importantes a tener en cuenta: no se puede transigir sin una persona capaz de disponer los objetos comprendidos en la transacción. Nuevamente, esta capacidad de disponer de los bienes es importante. En ambas partes, aquí tiene un peso importante, insisto, que el funcionario que dispone sobre recursos públicos, sobre tributos, y el agente de retención, el agente de percepción, en el caso de contribuyentes, que al final del día son terceros responsables de la obligación tributaria. La transacción no vale transar sobre derechos ajenos, también es un principio muy básico, pero nuevamente choca o hay que ver cómo articularlo con el sistema de actividad reglada y de interés público y de no transigibilidad de este interés público. Y un tema importante a tener en cuenta, también lo recoge la ley, es que la transacción surte efecto solamente entre los contratantes. Ningún acuerdo de voluntades puede afectar a un tercero. Esto es un tema muy, muy importante en el derecho en general, y habrá que ver qué sucede en materia tributaria, porque puede presentarse casos interesantes. Por otra parte, ya en materia procesal, el Código de Procedimiento Civil establece que las partes pueden conciliar en cualquier estado del proceso. Esto también es interesante, la posibilidad de conciliación en materia procesal bajo esta línea, que sí es una línea que ha tenido mucho énfasis, sobre todo en la legislación de los últimos años, en materia judicial o jurisdiccional, es el buscar los acuerdos de la solución directa de conflictos. Entonces, bajo ese esquema, incluso después de sentencia se puede llegar a acuerdos entre las partes. La voluntad siempre primará. En materia, ya lo comentaremos, en el proceso administrativo contencioso tributario, las reglas establecen un camino en la audiencia. No queda muy claro si existen otros espacios para llegar a transar, como sucede en el resto de ámbitos según lo previsto en el COGEP. Y nuevamente, la voluntariedad es lo que rige en materia de conciliación, la confidencialidad, la flexibilidad, la neutralidad, imparcialidad, equidad, legalidad y honestidad, ¿no? Estos elementos importantes, los dos primeros complicados. La voluntariedad, nuevamente la voluntariedad de la administración pública es complicado, la flexibilidad es complicado en el derecho público, y la honestidad, en cambio, se convierte en un requisito sine qua non. Yo creo que la clave está allí.
la razonabilidad, la buena fe y la honestidad en las cuestiones que se tengan, creo que son las que pueden llegar a que esto sea un proceso exitoso, o de no aplicarse un proceso que, como otras experiencias anteriores, pueda tender al fracaso, ¿no? Ya entrando en normas más particulares, la ley de mediación, de arbitraje y mediación, el artículo 43, nos habla de la mediación como un procedimiento de solución de conflictos en el que las partes asistidas por un tercero neutral, llamado mediador, procuran un acuerdo voluntario que verse sobre la materia transigible de carácter extrajudicial y definitivo que ponga fin al conflicto. La conciliación extrajudicial es un mecanismo alternativo para la solución de conflictos, y el artículo 55 de la ley dice que para efectos de esta ley se deben entender la conciliación y la mediación como sinónimos. Aquí también hay que tener en cuenta que transacción, conciliación y mediación pueden tener alcances terminológicos distintos, pero confluyen de alguna manera en el proceso de mediación tributaria, ¿no? En el reglamento de la ley de arbitraje y mediación, también un reglamento que no estuvo exento de polémica, no está exento de polémica, se establece que se pueden determinar actos de terminación, caducidad, incluso sancionadores y multas. Esto es interesante. En la ley de desarrollo económico se habla expresamente de recargos, realmente, pero las multas en el reglamento de la ley de arbitraje y mediación se establece como posibles objetos de transacción o de mediación. Un tema que es muy importante, el análisis costo-beneficio de proseguir con la controversia. Quizás ahí entender bien que el análisis de costo-beneficio no es del resultado de la mediación, sino del costo-beneficio de lo que implicará continuar con el proceso. Yo, para revisar esto, busqué, no profundicé mucho sobre el costo de un proceso judicial, no pude acceder a datos, realmente no encontré, hay datos, seguramente los habrán, no sé, en el Consejo de la Judicatura lo deben tener. ¿Cuánto cuesta un proceso judicial? Y creo que es un tema que hay que ponerlo sobre la mesa, porque más allá del resultado concreto, el costo del procedimiento judicial es un costo que al final del día también le cuesta al Estado, porque eso lo pagamos también todos, y eso hay que tener en cuenta también en estos procesos. El reglamento también nos habla que cuando la cuantía sea superior a $20,000, deberán ser aprobados las actas por el Procurador General del Estado. Estos son elementos que también son aplicables en materia de transacción tributaria, ¿no? Ya entrando ya en materia, como digo, la idea mía era solamente generar comentarios generales, más que resolver, generar más dudas, que son las que yo tengo al momento, pero sí hacer algunos breves precisiones o comentarios sobre la ley en particular, ¿no? El artículo 56.1 nos habla de un procedimiento administrativo judicial que queda concluido a consecuencia de los acuerdos plasmados en el acta transaccional en un auto o sentencia emitido por autoridad competente bajo las condiciones, preceptos que el código, del código y permitidos por la ley, ¿no? Nos habla efectivamente de actas transaccionales, nos habla de esquemas de transacción. En esto no podemos separar o pensar que el mundo de la transacción tributaria es un mundo ajeno a la ley de mediación y arbitraje, ajeno a la transacción del derecho civil, sino que tiene que buscarse un mecanismo que entienda todos estos elementos, porque sigue siendo, en definitiva, una transacción, y las reglas de transacción no pueden simplemente omitirse de manera general, aunque como norma subsidiaria y no norma principal, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice la ley que se puede transigir? La determinación y la recaudación de la obligación tributaria. Es posible transigir tanto en el procedimiento de determinación como, o los actos de determinación, como los actos de recaudación de la obligación tributaria, pero incluyendo los aspectos fácticos de valoración incierta, ¿no? Aquí la norma se refiere, no es temas de derecho, sino temas de aspectos de hecho. Ahí una duda que a mí me surge es difícil separar en el ámbito de análisis fáctico, el ámbito jurídico. Cuando uno analiza el hecho generador, uno de los temas que se discuten, este principio tan importante y tan subutilizado en nuestra legislación del principio de realidad económica en materia tributaria, evidentemente es muy difícil separar el análisis exclusivamente fáctico de el conjunto de normas que determinan la aplicación de ese hecho generador. Entonces, cuando la norma dice solamente se pueden mediar sobre aspectos fácticos y no de derecho, no deja de ser complicado, porque no solamente es la cuantificación como tal, sino cómo se llega a esa cuantificación.
¿con qué criterio se llega a esa cuantificación? Es decir, estos criterios son ajenos totalmente al derecho, es un problema, aunque la discusión no sea jurídica, aunque la discusión no sea sobre temas jurídicos, son discusiones sobre temas fácticos, pero que tienen en algún momento o alguna medida un componente jurídico, ¿no? Se incluyen los intereses, se incluyen los recargos, se incluyen las multas como esquemas de mediación. Yo creo que eso es interesante y habrá que evaluar porque tienen un costo económico importante y quizás puedan encontrarse por allí algún nivel de incentivos, porque de alguna manera en estos aspectos hay mayor claridad y menos complejidad en cuanto a su determinación. Respecto a los plazos, facilidades de pago de la obligación tributaria, también se pueden llegar a mediar. Y respecto del levantamiento de medidas cautelares dictadas con el sujeto pasivo, yo en algún momento fui funcionario ejecutor del Servicio de Rentas Internas y uno de los temas que uno se topaba era ver cómo actuar razonablemente, porque la norma impedía tomar medidas de levantar medidas cautelares, pero en algunos casos era poco razonable porque la gente necesitaba poder vender los bienes para poder pagar o sustituir una garantía, y a veces el proceso colectivo era un proceso muy rígido, muy estricto, y alternativas más razonables de pago no se podían dar justamente porque la norma no lo permitía. Aquí yo veo un espacio interesante, ojalá haya la voluntad y el entendimiento de los funcionarios ejecutores de la importancia de esto, de ver caminos. De levantamiento de medidas cautelares no debe verse simplemente como una forma de evitar el pago, sino como una forma de posibilitar un mecanismo más eficiente de cobro. Embargar un bien, rematarlo, puede tomar meses, años, y probablemente lo que se recaude de eso no sea lo más eficiente. En algunos casos, las administraciones tributarias se topan con que no pueden rematar los bienes, hacen un intento, un reintento, y no rematan, se quedan complicados sin poder cobrar. ¿Por qué no ver un mecanismo alternativo a esto? Y ahí tenemos un espacio que esta ley permite. Entonces, hay posibilidades que se pueden evaluar con, insisto, criterio, razonabilidad, buena fe y honestidad, ¿no? ¿Cuáles son los límites de la transigibilidad? Los conceptos jurídicos indeterminados en disputa, ¿no es cierto? Aquí es importante y, como digo, no deja de ser complicado. En ningún caso se puede transigir sobre entendimiento de la norma. No se puede transigir sobre discrepancias jurídicas ni disputas de derecho. Evidentemente, esto está fuera de la posibilidad de transacción. Se puede acordar en materia de derecho. Como digo, en el ámbito fáctico sí, no deja de ser complicado porque siempre hay un componente jurídico en el análisis de los derechos generadores tributarios o de la cuantificación, pero lo que sí es cierto es los debates de temas, puntos de derecho, que también son objeto de mucha litigiosidad, no pueden ser objeto de transacción. En ningún caso se puede transar sobre el ámbito normativo, no se puede anular ni total ni parcialmente reglamentos, ordenanzas, resoluciones o circulares de carácter general, ¿no? Esta potestad de expedir normas generales o actos de aplicación general de la parte de la administración pública no puede ser en ningún caso objeto de transacción. Obligaciones tributarias cuya declaración no haya sido presentada por el sujeto pasivo antes de la notificación de la orden de determinación. Esto es un tema más para precautelar la buena fe, ¿no? Si alguien no quiere, no declara, se entiende que no ha querido cumplir con sus obligaciones. Entonces, más que tener un límite de una razón técnica, obedece más bien a un mecanismo de incentivar al contribuyente que declara que voluntariamente quiere cumplir, aunque no lo haga en los términos que la administración espera que lo haga. El reglamento introduce algunas otras restricciones adicionales. En el caso de los recursos de revisión, aclara o puntualiza que no cabe transigir sino exclusivamente sobre facilidades para el pago, levantamiento de medidas cautelares. Un tema que es interesante, no se puede transigir sobre impuestos retenidos y percibidos. Nuevamente habrá que ver cuál es el volumen de litigios sobre estos temas. Yo en lo personal yo sostengo, si bien es cierto lo que dice el reglamento es claro, porque bajo el principio de que no se puede transar lo ajeno, los impuestos retenidos y percibidos efectivamente deben estar excluidos. No cuestiono lo que diga el reglamento, pero desde mi punto de vista en el IVA percibido realmente el llamado agente de percepción no es tal, es un contribuyente que está teniendo derecho a trasladar la carga económica, pero es de sujeto jurídico, y yo pensaría que en el IVA debería pensarse en reformar
reformar la legislación. Hoy por hoy ciertamente no se puede, para permitir esquemas de tanto en temas de facilidades para el pago, compensaciones o incluso el tema de transacción. Pero con la legislación actual, tal como está, la norma reglamentaria se puede entender como razonable al excluir a los impuestos retenidos y percibidos. Más allá de que esto también restringe aún más el ámbito de aplicación de la posibilidad de transacción tributaria. Y la norma que ya la habíamos visto en el reglamento de la Procuraduría, que establece la necesidad de la autorización de la Procuraduría General del Estado en obligaciones mayores a $20,000. Un tema que hay que tener en cuenta es que, y es interesante, el reglamento a la Ley de Desarrollo Económico en materia de transacción es un reglamento que aplica exclusivamente a la Administración Tributaria Central. No aplica al resto de administraciones tributarias. Esto genera un reto a las administraciones tributarias seccionales o descentralizadas, que es el de generar su propia normativa reglamentaria, obviamente a través de las ordenanzas correspondientes, para aplicar. Y ahí, lógicamente, la ideal sería que, por ejemplo, la asociación de municipalidades o algún otro tipo de organización pueda pensar en modelos generales, porque sería peligrosísimo y preocupante tener reglas distintas en distintos municipios, ¿no? Y esto es complicado, pero ciertamente los municipios tendrán que sacar sus propias reglas para aplicar la transacción en ámbitos específicos o aplicables a los propios impuestos municipales. Ahí, solo como comentario, como suele suceder en algunas reformas tributarias, se hacen siempre pensando desde la perspectiva de la Administración Tributaria Central, impuesto a la renta, IVA, ICE, salida de divisas, pero los impuestos municipales tienen una lógica distinta. Conversábamos recién justamente con unos colegas del municipio, el hecho de que un impuesto tan importante como el impuesto predial en los municipios, que es quizás la parte más importante, o el impuesto más importante históricamente y económicamente, si no el más importante, uno de los más importantes, es un impuesto de determinación de sujeto activo, no es un impuesto declarativo. Y la norma limita la posibilidad de los acuerdos a los impuestos declarativos. Se deja por fuera el principal impuesto municipal, una cosa que no deja de ser rara, pero que efectivamente es el límite que establece la propia ley, ¿no? Entonces, este es un reto para las administraciones, crear la normativa que dé algún nivel de seguridad jurídica en un proceso como esto, ¿no? Elementos a tener en cuenta: ¿quién puede transigir? Se establece la posibilidad de la máxima autoridad ante el acreedor tributario o su delegado. La norma permite delegar la facultad de transigir. El Servicio de Rentas Internas ya ha ampliado las resoluciones de delegación justamente a los directores zonales para que puedan transigir, y es razonable que sea allí. Nuevamente, no deja de ser complicado quién sea el funcionario que tome la decisión, por lo que había comentado hace unos minutos. Y claro, se establece que para este efecto, la autoridad que transige debe buscar alcanzar el principio de suficiencia recaudatoria. Qué complicado que la ley ponga que se debe alcanzar el principio de suficiencia recaudatoria en un sistema que en principio lo que va a hacer, si es que va a funcionar, es transigir sobre algo de esa recaudación. Equidad, igualdad y proporcionalidad como límites o principios básicos para la aplicación de los mecanismos de transacción. Por parte del sujeto pasivo, la norma establece que, igual que las reglas generales, esto también es mínimamente razonable, que no puede vincular la decisión de un sujeto pasivo a tercero, ni se puede convertir en un precedente. Esto es importante, no se puede considerar un precedente administrativo. Es decir, un acuerdo, una transacción con un contribuyente no obliga ni puede obligar a la administración a mantener el mismo criterio con otro contribuyente. Esto es complicado también, nuevamente en el derecho público esto es complicado. Yo en el derecho privado puedo decir, yo decido con una persona una cosa y con otra persona otra cosa, y es mi voluntad la que decide. En el derecho público, tener criterios distintos siempre puede ser visto desde un punto de vista cuestionable. Pero cierto es que la norma, y me parece correcto, dice, si se llega a acordar con un contribuyente un determinado punto de transigibilidad, esto aplica exclusivamente para esas partes. Ningún otro contribuyente puede beneficiarse o alegar esa transacción como fundamento para solicitar un acuerdo con sí mismo, ¿no? Y cuando comparecen dos o más sujetos, dice la norma que tienen responsabilidad solidaria en los términos de aplicación del acuerdo de transacción, ¿no?
ahí finalmente, para ir cerrando, existen momentos en los que se puede llegar a transacción dentro del proceso de determinación tributaria. Me parece interesante. Habrá que ver cómo va operando esto. Es interesante, sobre todo en el tema de cuantificación, ver si existe realmente la posibilidad de acuerdos. Yo pensaba ahí se puede ver incluso los esquemas de precedentes jurisprudenciales no vinculantes, la jurisprudencia de los propios tribunales, como un esquema que guíe los criterios para saber, para evitar el litigio, porque la lógica es evitar el litigio futuro y que permite eventualmente buscar acuerdos en esta materia. Durante un reclamo administrativo también se puede llegar a acuerdos. Aquí será siempre un poco más complejo cuando ya se ha presentado el reclamo, pero es posible. En materia de revisión, un recurso de revisión, que ya mencionamos que solamente respecto a las facilidades para el pago, durante la ejecución del proceso coactivo, se puede hacer sobre temas de formas de pago, facilidades para el pago y el levantamiento de las medidas cautelares y, lógicamente, la denominada transacción intraprocesal dentro del proceso judicial, que el contertulio lo profundizará con mayor solvencia que lo que yo podría haberlo hecho. Temas finales a tener en cuenta, que la administración no tiene una obligación de resultado al alcanzar el acuerdo transaccional, pero sí de negociar de buena fe, ¿no? Este es un principio que creo que debe ser el rector de la gestión. La negociación de buena fe de ambas partes es lo que yo creo que puede conducir a que este sistema funcione. El análisis de costo-beneficio de proceder con la controversia, es decir, analizar cuánto le va a costar a la administración y también al contribuyente y al Estado en general el que el proceso judicial continúe y la conveniencia o no de resolverlo en un periodo lo más temprano posible, ¿no? Finalmente, esto, solo como mención, hay un régimen transitorio que establece, no voy a referir mayormente, que establece la posibilidad de remisión de intereses, un esquema de remisión de intereses muy específico dentro del proceso de mediación, que ya estamos a las puertas de terminarlo, ¿no? Hubo un proceso hasta el 29 de enero, hasta el 29 de febrero y la última posibilidad el 29 de mayo. No sé si realmente haya habido muchos acuerdos sobre estos temas. Conozco que en la Administración Tributaria Central no ha habido, lo que entiendo, acuerdos sobre temas de remisión de esta norma como digo, nos quedan unos pocos días para que concluya la posibilidad de su aplicación. Esto les agradezco mucho la paciencia, el tiempo, como digo, planteo más preguntas que respuestas y creo que este es un tema que todavía tiene que debatirse mucho y seguirse aplicando, haciendo camino al andar y desde mi punto de vista buscando que sea exitoso, porque yo creo que tiene que buscarse cómo solucionar la alta litigiosidad, buscar mecanismos que generen un espacio para que los agentes económicos puedan trabajar con mayor comodidad, pero que ciertamente le da a la administración tributaria también la posibilidad de actuar adecuadamente y recaudar los tributos que por ley tiene que hacerlo. Una buena tarde y muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Sandro Vallejo. Les recordamos que ustedes tienen a la mano unos papelitos para que puedan realizar las preguntas. Algunas ya nos han llegado. Las preguntas las vamos a plantear al final de la segunda ponencia del doctor Carlos Maurto, a quien le doy la cordial bienvenida. Les voy a dar una breve reseña de su hoja de vida. El doctor Carlos Eduardo Maurto es abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador por la Pontificia Universidad Católica, por la Universidad de las Américas SUDLA. Él obtuvo un certificado como mediador por el Consejo de la Judicatura. Además, ha sido secretario abogado de la Comisaría de Aseo, Salud y Ambiente de la Agencia Metropolitana de Control. Es especialista legal en propiedad intelectual en el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, SENADI. Ha sido mediador coordinador en el Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial. Actualmente se desempeña dentro de la Dirección Nacional del Centro de Mediación de la Función Judicial. Asimismo, ha sido ponente en el curso de formación de mediadores de los años 2018-2020 en distintas ediciones. Adicionalmente, ha participado como ponente en varios cursos
de especialización en mediación, como las materias tributaria, familia, SUPA, adultos mayores, derecho civil, entre otros. El tema que el doctor Carlos Maurtua nos va a colaborar en la tarde de hoy es normativa y reforma al Código Tributario. Bienvenido, doctor. Bueno, muy buenas tardes con todos los presentes. De igual manera a quienes nos acompañan en las distintas plataformas virtuales. Continuando con este seminario, hablaré ya netamente sobre la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. De igual manera, esta ley, como manifestó el doctor anterior que me antecedió, reforma ciertos artículos del Código Tributario, donde faculta a los asuntos tributarios que sean susceptibles de transacción a través de la mediación. Posteriormente a la promulgación de esta ley, se promulgó su respectivo reglamento, el cual complementa tanto a la ley como al código con la finalidad de que el procedimiento de mediación en asuntos tributarios se lleve de la mejor manera. Dentro de esta ponencia voy a dividir un poco en etapas con la finalidad de que se pueda digerir de la mejor manera los conocimientos y la normativa legal vigente. Primero hablaremos sobre la transacción, luego sobre la transacción extraprocesal, luego sobre la transacción intraprocesal, de ahí sobre la disposición séptima transitoria y finalmente sobre el reglamento de la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. Dentro de la Ley de Desarrollo Económico, a partir de los artículos 56.1 tenemos el tema de la transacción. De acuerdo a todo lo prescrito en este cuerpo normativo, las obligaciones tributarias pueden ser objeto de transacción, ya sea que se encuentren dentro de un procedimiento administrativo judicial, que concluyan con un acuerdo dentro de un acta transaccional. Obviamente, esta acta tiene que ser remitida por una autoridad competente. Como una etapa previa, ya podemos observar que en este artículo ya nos manifiesta o ya nos está advirtiendo de que va a haber diferentes tipos de transacciones. En la parte administrativa hablamos sobre la transacción extraprocesal y cuando nos menciona sobre la parte judicial hablamos sobre la transacción intraprocesal. De igual manera, en el artículo 56.2, la transacción podrá versar sobre la determinación y recaudación de la obligación tributaria, sus intereses, cargos y multas, así como sus plazos y fórmulas de pago de las mismas. Adicionalmente, el caso de la transacción podrá involucrar el levantamiento de medidas cautelares. Cabe recalcar que no se podrá transigir sobre el alcance de conceptos jurídicos, anulación de reglamentos, ordenanzas o resoluciones. Aquí en este artículo nos llama mucho la atención porque ya hablamos que dentro de un proceso de transacción a través de la mediación se podrá solicitar la suspensión o el levantamiento de medidas cautelares. Posteriormente, cuando hablemos en el reglamento, se complementa de que estas medidas cautelares tendrán que ser suspendidas o levantadas a través de una garantía sobre la diferencia del pago de la obligación. En el 56.3 de la ley, quienes pueden transigir, el doctor que me antecedió ya lo manifestó, como todo proceso judicial o administrativo, se lo realiza ante la máxima autoridad competente de la administración tributaria o su delegado. Y de igual manera, con el contribuyente, con la finalidad de que las solemnidades se puedan cumplir y con eso evitar posibles nulidades de las acciones. La inimputabilidad de los acuerdos transaccionales. Las actas transaccionales son definitivas, vinculantes e inimpugnables, ya sea en sede administrativa o judicial. En el caso de que se suscriban actas de mediación transaccional que vayan en contra de la normativa legal vigente, estas serán susceptibles de las respectivas acciones de nulidad. Muy parecido a los efectos que tiene el acta de mediación en otras materias, como dice la ley de arbitraje y mediación, que son sentencias de última instancia y cosa juzgada, o como en asuntos de familia, que las actas de mediación son susceptibles de revisiones posteriores. En este caso ya nos manifiesta de que son definitivas, vinculantes e inimpugnables. Los requisitos de la solicitud de la transacción.
nos manifiestan que son los requisitos que contempla el artículo 119 del Código Tributario, que si nos ponemos a analizar, son prácticamente los requisitos para solicitar un reclamo administrativo, que brevemente podemos manifestar. Son la designación de la autoridad, de igual manera, nombres y apellidos, número de cédula o de RUT del contribuyente, el domicilio permanente para futuras notificaciones, el objeto del reclamo, fundamentos de hecho de derecho, la pretensión concreta, la firma del contribuyente, con las respectivas pruebas o anexos que quieran interponer. Si recordamos los asuntos susceptibles de transacción extraprocesal, las obligaciones tributarias y los actos administrativos emanados por la administración tributaria, cuya impugnación en sede judicial no se encuentren pendientes. Aquí hablamos ya netamente, como les manifesté, la segunda etapa, que habla sobre la transacción extraprocesal. Prácticamente aquí hablamos sobre las solicitudes directas que dentro de un procedimiento administrativo se podrá interponer o solicitar a través de los diferentes centros de mediación. La transacción extraprocesal procederá cuando haya comenzado por parte de la administración tributaria un proceso de determinación que no haya terminado con una resolución de una obligación de dar. En este caso se podrá transigir sobre actos de determinación y recaudación tributaria. La transacción extraprocesal cabe en casos de obligaciones tributarias. Hace un momento nos preguntaron qué es lo que se puede transar o qué asuntos se pueden transar dentro de los procedimientos de mediación en asuntos tributarios. Aquí podemos ver uno de ellos, que es la mayor parte son obligaciones tributarias que se encuentren pendientes de pago. Entonces, nuevamente, que no hayan sido impugnados en sede judicial. Recalcamos nuevamente que la transacción extraprocesal recae sobre actos administrativos que no hayan sido o que no se encuentren en sede judicial y que prácticamente esto se demostrará a través de las solicitudes directas que los contribuyentes o los sujetos pasivos presenten en los centros de mediación. El contribuyente que oferta realizar el pago del 100% del capital sobre obligaciones tributarias podrá, según criterio de la administración tributaria, acogerse a la remisión o reducción de intereses. En un primer escenario, en caso de que la solicitud de mediación se presentara durante la sustanciación de un acto administrativo, se suspenderá los términos y plazos a partir de la presentación de la misma. Como ya vamos a ver más adelante, es otra novedad que nos da esta reforma al Código Tributario. De igual manera, por primera vez en la historia de la mediación, la solicitud de mediación ya tiene un carácter de efecto suspensivo sobre términos y plazos de continuar con el tema de los actos administrativos o de los procedimientos administrativos. Entonces, ya vamos a ver un poquito sobre el tema de los efectos suspensivos que tiene la solicitud de mediación. La transacción extraprocesal surtirá efectos solo si se instrumenta un acta de mediación ante un mediador calificado, donde el contribuyente presentará la solicitud ante cualquier centro de mediación de conformidad con lo establecido en la Ley de Arbitraje y Mediación. Como cualquier proceso de mediación, tiene que cumplirse con todos los requisitos solemnes con la finalidad de que se proceda a solicitar la mediación ante un centro de mediación calificado por el Consejo de la Judicatura y con esto que se cumplan todas las solemnidades del caso. La administración tributaria no tendrá una obligación de resultados, es decir, no tendrá obligación de llegar a un acuerdo, pero sí tendrá la obligación de negociar de buena fe dentro del proceso de mediación. Previo al proceso de mediación, la administración tributaria, a través de sus dependencias técnicas, elaborará un informe costo-beneficio de proseguir con la controversia. Aquí podemos ver, y haciendo un análisis, de que cuando se solicite una audiencia de mediación sobre asuntos tributarios, aquí nos manifiesta que la administración tributaria tiene una obligación de comparecer a la mediación, pero no tiene una obligación de llegar a un acuerdo. Esto nos quiere decir que a pesar de que no esté de acuerdo la administración tributaria en poder llegar a un acuerdo, tendrá la obligación de acudir y firmar la respectiva acta de imposibilidad de acuerdo. Caso contrario, si están aceptando el proceso de mediación, esta previa a la suscripción de un acuerdo, tendrá que elaborar un informe costo-beneficio, el cual tendrá el carácter de confidencial y reservado y que permitirá con esto garantizar las solemnidades necesarias con la finalidad de que el proceso de mediación, y al igual que el acuerdo que sea plasmado en el acta de mediación, cumpla con todas las normas y los requisitos que nos manda la ley.
Como les había manifestado hace un momento, es la primera vez que en la solicitud de mediación tiene efectos suspensivos sobre plazo de caducidad. En este caso, si la obligación tributaria no ha sido impugnada en la vía judicial, la solicitud presentada por primera vez tendrá un efecto suspensivo de todos los plazos de caducidad. Esta suspensión se mantendrá hasta que se suscriba un acta de imposibilidad de acuerdo o a su vez un acta de acuerdo total o parcial. Como podemos ver, son las dos únicas alternativas dentro de los efectos suspensivos con la finalidad de que se pueda cumplir a cabalidad, se pueda concluir el procedimiento de mediación, ya sea con un acta de acuerdo o con un acta de imposibilidad de acuerdo. En caso de que en un primer intento la mediación no termine con un acuerdo, el contribuyente podrá interponer nuevas solicitudes de mediación, siempre y cuando la obligación tributaria no haya sido impugnada. Cabe recalcar que estas solicitudes de mediación no afectarán los plazos de caducidad. En caso de incumplimiento del acta de mediación, la misma constituirá título de crédito suficiente para el inicio del respectivo proceso coactivo. Como les había manifestado hace un momento, les comenté que las actas de acuerdo en mediación sobre otros asuntos tienen efectos de sentencia ejecutoriada, cosa juzgada y de última instancia. En asuntos de familia son susceptibles de revisiones. Por aquí nos manifiesta que tiene un efecto de título de crédito que permitirá que en caso de incumplimiento se inicie con la acción coactiva. Entonces, aquí podemos ver un poco la diferencia en el momento de el incumplimiento. En otros asuntos vamos a la vía de ejecución. Aquí esto nos permitirá seguir con el proceso coactivo para el cobro de las obligaciones tributarias. Los costos del proceso de mediación. Es importante recalcar que dentro del proceso de mediación existen costos administrativos, tasas iniciales y finales. Aquí la ley nos manifiesta de que quien tiene que cancelar esos costos en los dos casos, ya sea en la tasa inicial como en la tasa final, en caso de llegar a un acuerdo, será el contribuyente o el sujeto pasivo. Ahora vamos a hablar sobre el tema de la transacción intraprocesal. A diferencia de la extraprocesal que les acabé de manifestar, que recae o que se encuentra sobre procesos administrativos, la intraprocesal es el procedimiento o son los asuntos que se encuentran ya sustentados dentro de un procedimiento judicial. Podrán ser materia de transacción las obligaciones tributarias que sean materia de impugnación, como por ejemplo, impugnaciones de actos administrativos tributarios, acciones especiales como excepción a la coactiva, prescripción de créditos tributarios, intereses y multas. La transacción intraprocesal procederá durante la audiencia preliminar o única, tal como lo manifiesta el numeral 6 del artículo 294 del Código Orgánico General de Procesos. Si revisamos el Código Orgánico General de Procesos en este artículo, también nos manifiesta que el juez, dentro de la audiencia preliminar, puede, de oficio o a petición de parte, remitir el procedimiento o a derivación a un centro de mediación con la finalidad de que esta controversia en asuntos tributarios se pueda solucionar y con esto regrese nuevamente a donde el juez y se dé por archivado en caso de llegar a un acuerdo. Las actas transaccionales podrán ser ejecutadas al día siguiente de su suscripción, evidentemente en caso de incumplimiento. Cuando se trate por obligaciones por cobrar, estas llevarán incorporadas la orden de cobro que permitirá continuar con el respectivo proceso coactivo. Como podemos ver, aquí ya nos plasman dentro de las actas de acuerdo en asuntos tributarios, ya tenemos que plasmar el tema de una orden de cobro en caso de incumplimiento. Dentro de la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, tenemos la disposición séptima transitoria. Esta disposición recae sobre un periodo de tiempo determinado, en el cual las partes, especialmente en este caso los contribuyentes, pueden beneficiarse de una remisión de intereses en el caso de que dentro del tiempo en que la ley entró en vigencia, ellos hayan solicitado o presentado las solicitudes de mediación. Como podemos ver, dentro de los 2 meses, 3 meses de un día a 6 meses a partir de la entrada en vigencia de la ley, podrá hacerse una remisión de intereses del 100, 75 y 50% respectivamente de la diferencia del impuesto establecido para la administración tributaria. Cabe recalcar que los contribuyentes que quieran someterse a esta disposición transitoria o que a su vez quieran beneficiarse, tendrán que plasmar en la solicitud de mediación
una oferta de pago del 25% del capital, la misma que deberá ser cancelada previo a la suscripción del acta de acuerdo. Finalmente, complementando tanto la ley como el Código Tributario, tenemos el reglamento a la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, en el cual a partir de los artículos 22 y siguientes nos manifiestan las obligaciones que se encuentran pendientes de resolver en un recurso extraordinario de revisión son susceptibles de transacción a través del proceso de mediación únicamente para facilidades y formas de pago. De igual manera, se podrá suspender o levantar medidas cautelares siempre que existan las garantías correspondientes al saldo de la obligación. Anteriormente, cuando expuse el tema de la ley, les había manifestado de que es algo nuevo el tema de la suspensión y el levantamiento de las medidas cautelares. Ya aquí en el reglamento ya se complementa indicando de que esta suspensión o levantamiento se lo realizaría siempre que existan las garantías correspondientes al pago de la diferencia de la obligación. El informe previo a suscribir el acuerdo transaccional, la administración tributaria deberá contar con un informe costo-beneficio. Este informe tendrá el carácter de confidencial y reservado y será aprobado por la misma entidad acreedora del tributo. Inicialmente hablamos de que cuando se inicia el proceso de mediación, tendrá que darse dentro del consentimiento una aceptación o rechazo de la autoridad administrativa tributaria de que desee o no el tema de continuar con este procedimiento. En el caso de que sí estén de acuerdo, que acepten el proceso de mediación, ahí es donde tiene que hacerse este informe costo-beneficio con el departamento técnicos y legales de la administración tributaria, con la finalidad de que pueda verse el tema de beneficios, garantías, tiempos, costos, que implique tanto un procedimiento judicial para el cobro de obligación, como el tema del beneficio del proceso de mediación en asuntos tributarios. En lugar de la recepción de la solicitud de mediación, nosotros como centros de mediación receptamos la solicitud de mediación por parte del contribuyente. Nosotros elaboramos invitaciones, se las entregaría o se remitirían a las administraciones tributarias, ya sea dentro de su jurisdicción o donde se encuentren los reclamos administrativos o procedimientos objetos de la obligación tributaria pendiente por cobrar. En este caso, en sí, pueden ser como por ejemplo las direcciones zonales o las direcciones administrativas de cada provincia. Del consentimiento de la mediación, una vez receptada la solicitud, como les había manifestado, en la entidad acreedora del tributo, esta tendrá 30 días término para aceptar o rechazar el proceso de mediación. Si la solicitud de mediación ha sido rechazada, se tendrá que suscribir, como lo manifesté anteriormente, un acta de imposibilidad de acuerdo. En los casos de la mediación extraprocesal se deberá generar el informe costo-beneficio previo a la suscripción del acta de acuerdo. De ser necesario, en virtud del monto a transigir, se deberá contar con la autorización de la Procuraduría General del Estado. Como sabemos, la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado nos manifiesta que las cuantías superiores a $20,000 tienen que comparecer un representante o un delegado de la Procuraduría cuando se trate con temas de instituciones públicas. Se encuentran exentos de esta autorización o de esta comparecencia por parte de la Procuraduría General del Estado los gobiernos autónomos descentralizados. Efectos de la suspensión. Como les manifestaba, la solicitud de mediación tiene efectos suspensivos de la solicitud de mediación sobre plazos y términos de los actos administrativos, resoluciones o la prescripción de la acción de cobro. Tendrá validez o se contará desde la notificación a la entidad acreedora del tributo. Como les había manifestado hace un momento, en la ley nos manifestaba de que esta suspensión empezaba desde la presentación de la solicitud. Aquí el reglamento ya lo complementa y el efecto suspensivo empieza desde que se da la notificación a la institución o a la administración tributaria.
Con eso, finalmente quiero terminar agradeciendo a todos los presentes y viendo que estos beneficios de los procedimientos de transacción tributaria van a beneficiar tanto a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones, como de igual manera al Estado en el cobro de los mismos. Muchas gracias. Agradecemos de igual manera la participación del doctor Carlos Maurtua. Bueno, pues también quería agradecerles a los presentes, tanto de manera presencial como virtual. Tenemos algunas preguntas que quisiéramos hacerles, pues, partícipes a los señores ponentes. La primera pregunta es para el doctor Marco Vallejo. Sandro, alguien le ha puesto Marco, disculpe, doctor. Dice, ¿la autorización la da la Procuraduría General del Estado o la Procuraduría del órgano administrador? Si gusta, puede acercarse acá, doctor, para que nos pueda ayudar. Sí, tenemos el micrófono. Sí, en este caso, ok. En este caso. Sí. Ya. En este caso, la autorización la da la Procuraduría General del Estado. Esto no es para ámbitos exclusivamente de la institución, sino de manera general, ¿no? Y la regla está en el reglamento a la ley de arbitraje y mediación, y no solamente al tema tributario de régimen seccional. Siguiente pregunta al doctor Sandro Vallejo. ¿Cómo evitar que la transacción tributaria se convierta en focos de corrupción? Funcionarios podrían no buscar la mejor alternativa para solucionar los conflictos en materia tributaria. Ese es uno de los retos importantes. La corrupción es un mal grave que aqueja a alguna parte de nuestra sociedad. No hay regla, no hay norma legal o reglamentaria que impide esta posibilidad. Pero nuevamente yo creo que bajo una aplicación adecuada de principio de razonabilidad, teniendo normativas que sean más claras y bajo los principios de buena fe, este proceso puede garantizarse. Pero difícilmente se puede hacer si es que no hay un cambio en la mentalidad tanto de los funcionarios de la administración tributaria como de los sujetos pasivos de obligaciones tributarias. La corrupción no tiene una respuesta exclusivamente en una norma en particular o tener mayor reglamentación, sino realmente en cambiar la cultura y la mentalidad en la sociedad en general. Gracias, doctor. Otra pregunta, esta en cambio nos viene de redes sociales y del registro de nuestros participantes, que en total están 650 en la plataforma virtual, ¿no? Dice, buenas tardes. El artículo 56.7 en el párrafo quinto establece, en caso de que el contribuyente ofertare realizar el pago inmediato de 100% del capital, podrá acordarse incluso la remisión total de intereses, la reducción de la tasa de interés, la que no podrá ser inferior a la tasa pasiva referencial fijada por el Banco del Ecuador. En caso de que el contribuyente ofertare realizar el pago, nos dice, ¿no? ¿Se puede transigir contribuciones especiales? No nos hizo la pregunta en realidad. Está incompleta, ¿no? Parece que está incompleta la pregunta. A ver. Dice, ¿se puede transigir en contribuciones especiales? En principio sí. O sea, la norma establece en general todo tributo. Miento. La norma establece que deben ser tributos de declaración. Y las contribuciones especiales son tributos que no son declarados, sino determinados por el sujeto activo, igual que las tasas. Entonces, más bien por esta limitación de no ser tributos declarativos, quedarían fuera de la mediación, al menos con la normativa como está en la actualidad. Perfecto, doctor, muchas gracias. Tenemos una pregunta para el doctor Carlos Maurtua. Nos dice, según su conocimiento, ¿cuáles son los asuntos tributarios transaccionales en los acuerdos de mediación? Listo. Aló. Sí. Los asuntos serían los actos de determinación, de recaudación y de obligaciones tributarias que se encuentren pendientes de pago,
donde el contribuyente o el sujeto pasivo necesita estas facilidades para cumplir con sus obligaciones y de igual manera la administración tributaria el cobro de las mismas. Entonces, en general son las obligaciones tributarias que se encuentran pendientes de pago. Muchas gracias. Siguiente pregunta para el doctor Carlos Maurtua. ¿Qué efecto tiene el acta de acuerdo de mediación en materia tributaria? Listo. Como manifesté en mi ponencia, el efecto del acta de acuerdo en asuntos tributarios tiene el efecto de título de crédito que este permitirá que se pueda realizar el proceso coactivo del cobro de las obligaciones que no fueron cumplidas dentro de la misma. A diferencia de los efectos que tienen las actas de acuerdo en otros asuntos de mediación, donde la ley nos manifiesta que son de última instancia cosa juzgada y de cumplimiento obligatorio. Listo. Nos aparece en redes sociales otra pregunta para el doctor Vallejo. Dice, el SRI tiene la obligación de asistir a la mediación. ¿Qué acción puedo tomar en caso de tercera inasistencia del SRI? A ver, ahí nuevamente la mediación es, el esquema de mediación en general es un acuerdo voluntario, es decir, la posibilidad de que haya acuerdo de las partes. Entonces nadie puede obligar en ningún caso, no solamente en ningún caso, a una parte a mediar. Evidentemente, ahí lo que sucede, y tal vez el doctor pueda corregirme y contestar mejor la pregunta, es que el mediador deberá sentar razón de imposibilidad de acuerdo. No es lo óptimo. Bajo el principio de buena fe, lo ideal es que se busque al menos esto, pero no existe la posibilidad de obligar a la administración a mediar y, como digo, presentar alguna acción administrativa por no asistir a las juntas de mediación, pero tal vez, doctor, usted pueda. Complementando la respuesta del doctor, es importante ratificar que el procedimiento de mediación es totalmente voluntario. Obviamente que dentro del marco de la ley, la misma ley obliga a que se comparezca a la audiencia de mediación, más no obliga a que se llegue a un acuerdo. Para eso es importante el informe de costo-beneficio, donde la administración tributaria verificará, analizará el tema técnico, si cabe o no cabe realmente tener una mediación y el llegar a un acuerdo dentro de una obligación que se encuentre pendiente de pago. Excelente. Con la respuesta de los dos señores ponentes, continúo con la siguiente pregunta y última al doctor Carlos Maurto. ¿Cuándo procede la transacción extraprocesal en los asuntos tributarios? Ah, y esa ya la respondió, ¿no? Esa está repetida esa pregunta. Permite hacerle otra nuevamente. Dice, ¿puede el SRI solicitar una mediación? Si es así, ¿quién pagaría los valores de la mediación? La ley es muy clara. Quien solicita el proceso de mediación es el contribuyente, es el sujeto pasivo. Adicional a eso, también ratifican que los costos de la mediación tienen que ser cancelados cancelados por el sujeto pasivo. Como manifesté en mi ponencia, todas las tasas de costos de servicios de mediación iniciales y finales en caso de llegar a un acuerdo. Perfecto. Les agradecemos a nuestros ponentes del día de hoy y a los participantes, tanto de manera virtual como presencial. El día de hoy concluimos con la participación el primer día. El día de mañana vamos a realizar la siguiente y hasta el día miércoles. No olviden registrar, por favor, su participación presencial en la lista de registro, tanto de la Escuela de la Función Judicial, de la Facebook Live, que también estamos con más de 100 personas, y aquí también a los presentes en los listados que tenemos en la parte exterior. Muchas gracias.